Ahora sí. O sea, el dilema, la pregunta que tenemos ¿es el fenómeno de cambio climático, de calentamiento global, un fenómeno natural, cíclico de este planeta, o es un fenómeno consecuencia de las actividades del hombre? O sea, es consecuencia, producto, digamos, de las actividades antrópicas. Entonces, como contaba la compañera Evelina, hay un montón de gente que argumenta que esto es parte de un fenómeno cíclico de este planeta, que no hay, digamos, un efecto de las actividades del hombre y que esto es completamente natural. O sea, ojo, o sea, yo no. Podría ser, digamos, es una hipótesis. El problema es que también hay pruebas, digamos, de que esto no es un fenómeno simplemente natural. Una de las pruebas más contundentes, digamos, que tenemos a la fecha acerca de que esto es producto del hombre, primero son estos registros, estas reconstrucciones paleoclimáticas previas a la industrialización, posteriores de los últimos años, y que nos permiten hacer, digamos, una curva de ascenso de la temperatura que realmente es preocupante, digamos, o sea, y es real. Segundo, hay modelos matemáticos. Cuando hablamos de modelos, o sea, brevemente, un modelo es una herramienta predictiva, o sea, un modelo se construye con valores preexistentes, o sea, un modelo tiene una variable respuesta que es mi y tiene una serie de variables predictoras que van a ser mis x. Entonces, uno lo que hace es armar una expresión matemática que la lleno de variables x, de variables predictoras, que me van a predecir o me van a tirar un valor de y, un valor de la variable respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo en esos modelos pongo el clima en el pasado, más la salinidad del agua, más el régimen de viento, más el régimen de precipitaciones, o sea, construyo algo que me va a permitir predecir cuáles van a ser las temperaturas en el futuro, ¿sí? Un modelo tiene valor predictivo, permite predecir qué va a pasar en función de lo que pasó, ¿sí? Uno lo que hace es armar un modelo, una expresión matemática, con variables predictoras para poder obtener una variable respuesta, ¿sí? Una variable I, que en este caso, por ejemplo, va a ser temperatura anual en grados centígrados. Entonces, acá se plantean dos modelos. Estos modelos son del IPCC, digamos, o sea, a esto iba con que no lo hizo Juan de los Palotes, o sea, son modelos muy trabajados, con muchos ajustes, que tienen gran cantidad de pruebas. Y lo que se ve es, por ejemplo, el producto del modelo son las curvas, las rayas estas que se ven en gris, ¿sí? O sea, entonces dice que cuando al modelo se le cargan las variables predictoras naturales, las temperaturas que deberían registrarse están en la faja gris, ¿sí? Acá en X tenemos el año 1850, el año 1900, el año 1950 y el año 2000, ¿sí? Y este modelo permite, acá hasta el gráfico está cortado, ¿no? Pero permite predecir cuáles serán las temperaturas en el futuro, en el 2050, en el 2100, etcétera, ¿sí? Hay dos modelos. El modelo con forzantes naturales es el que yo lleno con variables predictoras del ambiente en condiciones naturales y me da, por resultado, las temperaturas que caen en la faja gris. ¿Qué pasa? Yo acá lo que pongo es una curva con las temperaturas reales. No son temperaturas modeladas. No es un resultado matemático del modelo. Estas temperaturas las medí en el planeta y me da este valor, ¿sí? Entonces, acá es donde vemos que se separa el modelo natural. ¿Cómo debería ser la temperatura si las condiciones fueran simplemente las naturales, si no existiera el hombre? Este modelo simula la no aparición de la industrialización del hombre, o sea, el no efecto del hombre de los últimos 50, 60 años, y la temperatura debería estar por acá, en la faja gris. Si el hombre no hubiese tenido una fase de industrialización, digamos, y de quema de combustibles fósiles, y de industria, y de destrucción de la biodiversidad, y de deforestación, y de no me alcanza la lista, digamos. Lo real es que la temperatura está acá, ¿sí? En la línea roja, donde la estamos viendo. Ahora, otro modelo podría ser el modelo con forzantes antropogénicos. Ahora en el modelo se consideran las variables que tienen que ver con las actividades del hombre, ¿sí? El modelo predice lo que se ve en la curva gris. De nuevo,
El producto del modelo está en la curva gris, ¿sí? En este caso y en este caso. El no rojo, la curva roja, es mi temperatura real, lo que yo observo, lo que mido, ¿sí? No lo modelado, sino la temperatura que realmente tiene el planeta. Y ven cómo ahora las curvas coinciden, ¿no? O sea, cómo el modelo con los forzantes antropogénicos copia lo que estamos viendo en la realidad, ¿sí? Entonces, esto me dice dos cosas. Que las curvas están pegadas es primero que el modelo con forzantes antropogénicos es realmente muy bueno, tiene buen ajuste. Entonces, este modelo me permite predecir a los próximos 50, 100, 150 años en cuánto va a ser el incremento de temperatura si no se toman medidas, digamos, si seguimos en este rumbo, ¿sí? Este modelo me está diciendo que si la temperatura real del planeta, si el hombre no hubiese tenido tantas emisiones de dióxido de carbono y de gases invernadero, tendríamos que estar sobre la línea gris. No deberían haber fluctuaciones o cambios en la temperatura del ambiente. ¿Cómo hacen para meter ese valor de forzante antropogénico? ¿Cómo es? ¿Es por tabla? ¿Cómo es? Sí, sí, no sé la mecánica fina del modelo, ¿no? La verdad que no vi la expresión cómo está armado, digamos. La construcción de modelos es algo que se usa muchísimo en ecología, digamos, en todo este tipo en climatología, o sea, es como, digamos, los modelos también de predicción meteorológica son modelos, o sea, todo lo que uno en ciencia quiera decir, cómo va a ser el día de mañana, lo predice con modelos. Hay modelos de mayor o de menor ajuste, o sea, modelos mejores y modelos peores. Hay formas de rankear los modelos, o sea, uno cuando generalmente quiere hacer un análisis estadístico o tener un poder de predicción sobre algún tipo de fenómeno o poder contestar una pregunta, arma una serie de modelos. Uno después lo que hace es toma criterios. este, hay, o sea, esto es muy, muy de la matemática, ¿no? O sea, hay un criterio que está basado en un teorema de la información y otro criterio que está basado en un teorema bayesiano de Bayes. Y uno lo que hace es generar tablas donde se rankean esos modelos. ¿Cuál modelo tuvo el mejor ajuste? Y uno se queda siempre con el mejor modelo. O puede promediar los mejores dos, los mejores tres modelos y armar un modelo promediado usando, digamos, esos criterios de selección de modelos. No importa, esto lo estoy contando así como de manera muy genérica como para que se entienda. No sé realmente qué variables ponen en el de forzantes antropogénicos. Porque yo me imagino que deben ser esto que contaban también los compañeros de las cantidades de emisiones de dióxido de carbono de las industrias, la cantidad de emisión de dióxido de carbono per cápita, el nivel de producción de los países, no sé, realmente no sé, estoy de manera hipotética. Esto, No, por perdón, ejemplo, no te quería poner en un lugar que te saque de lo que sabes. Perdón. no, O todo sea, bien, todo bien. no es muy curioso y me despista. No, está todo bien, sí, a mí la verdad también me intriga, pero realmente no lo sé. Había que ir al informe del panel donde se presentaban esto y debe estar, o sea, estos dos gráficos salen de un paper seguro. Hay que buscar el paper y ver en métodos cómo hicieron los modelos. O sea, realmente no vi el paper, te voy a ser honesto. Armé la diapositiva con los gráficos del informe y nada más. Pero esto tiene un paper seguro. O sea, no es que, o sea, lo analizaron ahí en el Excel, lo pusieron y listo, quedó lindo, lo ponemos. O sea, esto tiene todo un trabajo previo que seguramente está reportado cómo construyeron los modelos. Así que es cuestión de buscarlo. O sea, bien. Y después el tercer gráfico corresponde a lo que les contaba, ¿no? Un promediado de ambos modelos donde se contemplan los forzantes naturales más los forzantes antropogénicos, que este modelo, este promediado, puede reflejar un poco mejor la realidad, ¿no? Porque la realidad es que tenemos efectos, o sea, tenemos condiciones naturales interactuando con las condiciones antropogénicas, ¿sí? O sea, no actúa solo la naturaleza o no actúa solo el hombre, sino que tenemos que contemplar este modelo como la foto real de lo que está pasando, ¿sí? Y de nuevo lo que vemos es el ajuste entre lo que predice el modelo y lo que se observa, ¿sí? Las observaciones en rojo, los resultados del modelo en gris. Bueno, no mucho más, no mucho detalle. Yo simplemente quería decirles que, o sea, ante la pregunta o la afirmación de que el cambio climático es un fenómeno natural,
Una forma de refutarlo es esta. No, si fuera un fenómeno natural, tendríamos que estar, la curva es esta, es la curva gris. ¿Sí? Como es efecto del hombre, tenemos la curva roja que copia a los modelos que contemplan a los efectos del hombre. ¿Sí? Bien. Esto es también bastante, o sea, más datos acerca de los incrementos en temperatura y en precipitaciones. Esto ya lo venimos charlando, o sea, acerca de cómo fueron los cambios de temperatura a nivel global. Ven que, o sea, en esa reconstrucción de los climas del pasado también hay cambios, digamos, caídas en la temperatura, y de la década del 70 en adelante, claramente se está disparando para arriba, ¿sí? Había una tendencia al incremento, sin embargo, había subidas y bajadas. Estaban dentro de la variabilidad hasta la década del 70. Ahí es donde se produce esta tendencia inequívoca, digamos. O sea, ya no hay una tendencia a caer por debajo, digamos, de esa diferencia de temperatura global. ¿Sí? La global sube todos los años. La tendencia en el cambio de temperatura tampoco es uniforme en todo el planeta. Eso también lo vimos, que también, así como diferentes países contribuyen en diferente medida a las cantidades de dióxido de carbono, el incremento en la temperatura no es exactamente igual en toda la superficie. ¿Sí? Eso es lo que les contaba cuando veíamos a nivel de país dónde subió y dónde bajó. Y ven que hay puntos que son azules, celestes, que es donde hubo disminución en la temperatura, ¿sí? Hubo caída. Y después hay hotspots, puntos rojos, grandes y chicos, donde hay incrementos, ¿sí? Más uno son los puntos rojos más grandes, y estos son de menos uno, digamos, de Mirá la disminución. Antártida. Claro, en la Antártida tenemos un gran incremento de la temperatura. Eso es lo que nos produce deshielo. En los círculos polares ártico y antártico, ven que los globos son grandes. Hay gran suba de temperatura en los polos, ¿sí? Y eso tiene que ver con respecto al tema del ozono, básicamente también, ¿no? Muy posiblemente. Sí, pero no sé, si te lo digo te miento, ¿eh? Habría que buscarlo también esto. ¿Por qué estos puntos grandes están en los polos? Sí, o sea, ahí Juan Pablo, están viendo en el chat que Juan Pablo cuenta lo del ozono. Sí, tal cual, sí. O sea, esto estamos viendo temperaturas en superficie, ¿no? Claro, tal cual. Sí, no, por ahí lo que se me ocurre, que por ahí lo que planteamos, o lo que está pensando Hernán, es que quizá el adelgazamiento en la capa de ozono, en el polo sur, digamos, esté produciendo una mayor cantidad de radiación que llega, digamos, a la superficie, y que eso nos produce un aumento a nivel de troposfera, digamos. Exactamente, es lo mismo. O sea, al mismo tiempo, al haber más radiación que penetra, también hay mayor albedo, digamos, mayor reflexión, y a lo mejor se entrampa mayor cantidad de rayos. No sé, estamos hablando todo de manera hipotética, son hipótesis, ¿eh? Esto habría que estudiarlo un poquito mejor. Es cierto igual lo que afirma Juan Pablo, ¿no? Los ozonos en la estratosfera son decenas de kilómetros para arriba, ¿eh? O sea, donde no estamos viendo estos cambios de temperatura. Estos cambios de temperatura son en la troposfera, ¿sí? Cerca de la superficie. Bien, y el último mapita muestra cambios en la distribución de las precipitaciones. De nuevo, o sea, ven como no hay una tendencia direccional. De un lado aumenta a nivel global, disminuye a nivel global, sino que hay cambios, hay aumentos y hay disminuciones. Estos son producto de esto de que les venía contando de los modelos, predicciones. ¿Sí? Hay posibles escenarios climáticos futuros según el panel intergubernamental. O sea, esto se publicó en 2013. Y está en el escenario 1 y el escenario 2 de emisión de gases de invernadero. Y eso permite hacer predicciones respecto a cómo va a variar el clima hasta el año 2100. ¿Sí? Entonces, vuelvo para atrás.
El escenario 1 habla de un incremento en la temperatura. Esto es una progresión, ¿no? De A a B a C, ¿sí? Cómo va aumentando la temperatura a nivel global, ¿sí? El escenario 1 es más conservador, implica menor cantidad de aumento de la temperatura. Acá se ven cambios en las precipitaciones, cambios en el pH del océano superficial y cambio en la temperatura, ¿sí? Y acá se ven, digamos, las escalas. Cuánto cambia el pH, cuánto cambia la temperatura, cuánto cambia el pH, cuánto cambia las precipitaciones. Perdón, temperatura, en el medio de precipitación, el último es pH, ¿sí? De nuevo, así como les hablé al principio de la salinidad en los océanos que condiciona los desplazamientos y los movimientos de las corrientes oceánicas, otra variable también es el pH, y el pH también es temperatura dependiente, y es muy sensible a la temperatura. Ahora, el pH también tiene incidencia sobre mecanismos biológicos, o sea, el pH, ¿se acuerdan? O sea, vuelvo para atrás, vuelvo todo para atrás. El pH cambia con la temperatura, ¿sí? El pH, ¿se acuerdan cuando hablamos de metabolismo y de enzimas? Condiciona el funcionamiento de las enzimas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo mayor funcionamiento de una enzima, por ejemplo, Rubisco, que ustedes la conocen, Rubisco es pH dependiente, ¿sí? El funcionamiento de la enzima Rubisco tiene un rango de eficiencia. Rubisco es más eficiente entre tal y tal pH, ¿sí? Pequeños cambios en la eficiencia del funcionamiento de Rubisco, pequeños cambios en el pH, me llevan a una menor tasa de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque Rubisco, ¿se acuerdan? Funcionaba en el ciclo de Calvin, era la encargada de fijar dióxido de carbono, ¿sí? O sea, ojo, no hace cualquier cosa, fija dióxido de carbono justo encima. Entonces, si yo cambio el pH del océano, cambio el rango de acción de eficiencia de Rubisco, cambia la tasa de fotosíntesis porque además se cambia la tasa de fijación de dióxido de carbono, ¿sí? Esto, de nuevo, me modifica toda la pirámide trófica en los océanos. Porque la base de la pirámide trófica de los océanos son los autótrofos. Son algas y organismos unicelulares como el fitoplancton que son fotosintéticos, ¿sí? Entonces, si yo cambio el pH, cambio la eficiencia de Rubisco, cambio la fijación de carbono, estoy cambiando, digamos, la estructura trófica de los océanos, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al escenario inicial, ¿no? Ven cómo cambian variables físicas por efecto de la temperatura que tienen un impacto directo o indirecto en variables biológicas y que condicionan el funcionamiento de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, por eso se muestra cómo variaría en dos escenarios de cambio climático el pH de los océanos. El pH también es crítico, ¿sí? O sea, en el sentido de que no es una variable química más al azar, sino que condiciona un montón de procesos biológicos en los océanos. Bien, estos modelos del panel intergubernamental, el escenario 1 es un poquito más conservador que el escenario 2, el escenario 2 es un poquito más extremo, pinta que realmente van a haber grandes cambios en temperatura, por eso el calentamiento es zarpado, o sea, se pone rojo el planeta. El cambio en las precipitaciones va a llover mucho en ciertos lugares y va a haber grandes sequías en otros, y el pH también hay una gran tendencia a cambios muy grandes en pH. Básicamente es una acidificación de los océanos, ¿sí? Estos modelos están construidos en el escenario 1 y el escenario 2 en función de si se toman medidas, si se reducen las emisiones de dióxido de carbono o no se reducen las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Ah, perdón, y me faltó un detalle cuando estoy explicando. Vuelvo a la explicación de esto del pH, Rubisco y la pirámide trófica. Si yo bajo el nivel de fotosíntesis de los océanos son grandes fijadores de carbono, de dióxido de carbono atmosférico, por efecto de la fotosíntesis. Generalmente siempre se habla del Amazonas como el pulmón del planeta, y la verdad que no es tan así, digamos. O sea, más pulmón del planeta es el fitoplancton de los océanos, ¿sí? Por superficie, por biomasa, por cantidad. O sea, los grandes fijadores de dióxido de carbono de la atmósfera a nivel global están en los océanos, ¿sí? Si yo cambio el pH de los océanos, estoy cambiando la eficiencia de Rubisco, por ejemplo, estoy cambiando la tasa fotosintética, y no solo se me alteran las pirámides tróficas, sino que bajo la tasa de fijación de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el carbono que me está secuestrando el fitoplancton
va a ser menor, ¿sí? Y si encima sigo tirando, o sea, es como, ven cómo la consecuencia retroalimenta a que esa consecuencia sea peor, digamos. O sea, hay un efecto sinérgico negativo. O sea, yo tiro dióxido de carbono y eso me acidifica el océano. Esa acidificación me baja la tasa fotosintética. Y esa baja la tasa fotosintética lleva a una menor fijación de carbono, que es el que está acidificando el océano, ¿sí? Entonces tenemos una serie, digamos, esta es la víbora que se muerde la cola, ¿no? Una cosa lleva a la otra y entramos en un círculo, digamos, de sinergia negativa. Pero hoy dije que no nos íbamos a deprimir, o sea, así que no le voy a poner el tono catastrófico. O sea, es realmente preocupante. Los mejores modelos aún predicen igual que se está a tiempo, o sea, no está todo perdido. Se puede revertir esta situación, digamos. Para sumar algo a lo del Amazonas, Sí. eso es como un mito lo del Amazonas, que es el pulmón del planeta en realidad. Tiene como se genera como su propio oxígeno, es tanta la biodiversidad, bueno, era tanta la biodiversidad en su momento, antes de que se prenda fuego hace poco, Sí. que igual era parte de un eslabón mucho más grande, ¿no? Es lo mismo que decías al principio de la clase, que son cadenas de cosas, Sí. no es una sola cosa separada. El océano es parte del Amazonas, el Amazonas es parte del océano, ¿viste? Y también trae la lluvia a la cordillera, el mismo Amazonas, y las corrientes de agua del océano, es una locura. Sí, sí, sí. Sí, sí. Totalmente, sí, completamente de acuerdo con tu aporte. Sí. Sí. Estoy viendo los aportes en el chat. Buenísimo. Sí. Sí, o sea, estoy pensando en el comentario de Belina. Sí, es negativo para el ser humano, pero para el resto de la biodiversidad del planeta también es negativo. O sea, no sé si existe algún ecosistema que se beneficie de este fenómeno de cambio climático, digamos. O sea, a nivel ecosistémico, ¿no? Pensándolo, o sea, no pensando a nivel específico. O sea. Me refiero a que, sí, como la biodiversidad que conocemos ahora es negativo y para el ser humano, pero en todo caso el planeta después, si nos morimos todos, seguirá a otro equilibrio, como pasó cuando fue lo de los dinosaurios. Totalmente, sí. Habrá otro equilibrio y, o sea, nosotros lo vemos como negativo porque nos morimos nosotros y los animales que nosotros conocemos, pero por eso digo, para mirarlo de otro lado no deprimente, pero bueno. Totalmente, sí, totalmente, sí. Sí, las cucarachas van a sobrevivir seguro. Quizá estemos enfrentando o en la puerta de un fenómeno de extinción, una extinción del tipo que el planeta nunca había visto antes, o sea, nunca había experimentado, que es producto de una de sus propias especies, digamos. O sea, es como, o sea, una forma de pensarlo, o sea, en esto que está planteando Evelina, ¿no? El planeta va a seguir subsistiendo, o sea, porque pasó por peores este planeta. La especie nuestra es la que no tiene sustentabilidad asegurada, sino cambian, digamos, estos patrones, ¿sí? Y las predicciones de estos modelos. Por último, algunos gráficos y modelos más de variables que venimos hablando, del manto de nieve en el hemisferio norte, por ejemplo. O sea, esto está medido en millones de kilómetros cuadrados, superficie cubierta de nieve, y también hay una tendencia a la disminución, digamos, o sea, acá está justo también planchada, ¿no? No se ve muy bien, pero la tendencia es a la disminución. Esto es cambio en el contenido calorífico medio global de las capas superiores del océano. O sea, esto es el calor específico, o sea, la temperatura media de la capa más superficial del océano. O sea, no solo se mide temperatura antropósfera, sino que también se mide temperatura en la superficie de los océanos. Esto es extensión de hielo marino en verano en el Ártico, en superficie, digamos. Esto está medido, sí, en millones de kilómetros cuadrados. O sea, esto es el hielo marino, es hielo flotando, digamos. O sea, icebergs, fragmentos de casquete. O sea, es todo lo que se va desprendiendo de manera estacional.
y cada vez son fragmentos más pequeños y en menor frecuencia, digamos, y cambio en el nivel global del mar, o sea, la línea de costa, como también va subiendo esos niveles. O sea, ven como a medida que se van descongelando y aumentando la temperatura de los océanos, se descongelan los hielos en los casquetes y aumenta la línea de costa. Esto también ya lo venimos hablando, acá está un poquito puesto en número y en gráfico. Bien, ¿qué se hizo? ¿Qué se intentó hacer? O sea, una vez que se descubrieron estos patrones, estos modelos, estas tendencias, se generaron protocolos y tratados internacionales para intentar disminuir las emisiones de gases invernaderos en los diferentes países del mundo, ¿sí? Entonces, uno de los protocolos más conocidos es el protocolo de Kioto, que se firmó en la ciudad japonesa de Kioto, donde las Naciones Unidas llamó, digamos, a la responsabilidad de todos los países a tratar de disminuir las emisiones, digamos, de dióxido de carbono en sus países. Una renovación del periodo del tratado fue de 2013 a 2020, o sea, este año vence la segunda parte del tratado, y hay, o sea, el tratado de Kioto, a mi criterio, no fue exitoso, o sea, porque si bien hubo disminuciones, hubieron países que no respetaron el tratado, o sea, firmaron el tratado pero no lo respetaron. Estados Unidos fue uno de los que no firmó. Exacto, o sea, hay países que no están adhiriendo al tratado, porque justamente tienen una política de Estado, digamos, de no creer en el cambio climático, de hecho, o sea, explícitamente no creer en el cambio climático. Entonces, o sea, hasta cierto sentido tiene lógica, ¿no? Si ellos no van a firmar un tratado que los perjudica en el sentido económico, porque deben hacer una mayor inversión a un cambio más sustentable, a disminuir emisiones, que no es barato disminuir emisiones, entonces, o sea, lo lleva, digamos, a no firmar tratados. Y justamente, casualmente, son los principales emisores de dióxido de carbono. Así que es mucho lo que queda por trabajar, digamos. O sea, que Argentina firme el tratado es buenísimo, que Argentina trate de disminuir emisiones es buenísimo. Argentina no genera ni el 1% de las emisiones de dióxido de carbono del planeta. Entonces, como que los peces gordos no están participando del tratado. O sea, ese es un problema, me parece que es estructural, o sea, que es como clave, digamos, de este tratado. Hay también, el Tratado de Kioto dispuso la utilización de bonos de carbono. Los bonos de carbono es como el derecho a emitir dióxido de carbono como un bien canjeable con un precio establecido en el mercado. O sea, esto es, yo tengo mi empresa que emite dióxido de carbono, pero yo puedo, digamos, emitir cierta cantidad de carbono si me comprometo a fijar cierta cantidad de carbono, ¿sí? ¿Cómo hacen las empresas para cumplir, digamos, con una fijación de carbono? Por ejemplo, forestar. O sea, es una forma, digamos, de comprar bonos de carbono, ¿sí? En la provincia de Neuquén hay estancias forestales, digamos, y hay, de hecho, Corfone también tiene, tienen, o sea, bonos de carbono, digamos. Ellos forestaron cierta cantidad de superficie con el compromiso de fijar cierta cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Está medido cuántos, son esto lo que dice Juan Pablo, son bonos verdes. ¿Cuánto sí, en dióxido el de norte carbono? neuquino hicieron eso, igual en lugares donde no crece nada, pero bueno, plantaron pinos de IPF. Sí. O sea, Corfone compró bonos de carbono, sembró, forestó, siguiendo esto del Tratado de Kioto. También es cuestionable, ¿no? Porque yo estoy plantando pino ponderosa, Oregon, murallana, en ambientes donde es especie exótica, digamos. Estoy bajando el nivel de biodiversidad de esos ambientes, estoy generando bosques monoespecíficos con una sola especie dominante, y arrasando con el resto de la diversidad. No quiero entrar a criticar la actividad forestal, porque yo entiendo que es una actividad, digamos, productiva de la provincia, pero, o sea, disfrazo como ambiental algo que no es 100% ambiental, ¿no? O sea, si bien fijo dióxido de carbono, lo cual es buenísimo, genera otro tipo de problemáticas asociadas, ¿sí? O sea, estoy, digamos, haciendo una plantación con exóticas y de alguna forma alterando el funcionamiento de ese ecosistema. Así que todo siempre tiene letra chica, ¿no? O sea, a eso quiero ir.
Bien, sigo avanzando. No vamos a llegar a terminar, me parece, porque no sé cuántas diapositivas quedan, pero en todo caso en la clase del miércoles la cerramos. O sea, no es mucho lo que falta. Esto ya lo vimos, o sea, es el mapita que les mostré. O sea, esto está un poco, quedó un poquito atrás esta diapositiva, pero es lo que predicen los modelos, el escenario 1 y el escenario 2 les conté, y qué predicen esos modelos en Argentina. Un poquito también lo vimos en el mapa que les mostré al principio. Ese mapa iba a tener una ventana temporal hasta 2060, así que también es parte de la predicción de los modelos. Lo paso, después mírenlo, si hay dudas, lo charlamos, pero esto ya lo hablamos. Esto también lo estamos hablando desde el principio de la clase. O sea, cómo la presión demográfica, la urbanización, lo que nos contaban los chicos, los ejemplos de las toninas y la desaparición de la playa, por ejemplo, el incremento de la agricultura, la ganadería, la erosión, la tala de árboles y la deforestación, la contaminación, todos estos cambios globales en la cobertura vegetal llevan a una disminución en la capacidad de fijación de carbono, ¿sí? En definitiva, la deforestación contribuye al fenómeno de calentamiento global y de cambio climático, ¿sí? Las urbanizaciones también, o sea, se generan esto que les contaba, que les mostré cuando les mostré el mapita de la Argentina, estas islas de calor, o sea, estas grandes superficies urbanas, pobladas, pavimentadas, donde se produce digamos, una retención del calor, ¿sí? O sea, no hay disipación de forma natural de calor, se retiene, y eso contribuye, digamos, al calentamiento. Un poquito lo charlamos esto. Esto también, o sea, lo venimos charlando, hablamos de la forzante natural, la forzante antrópica. Esto un poquito explica la pregunta de Santiago de cómo se construían esos modelos, ¿no? O sea, acá están algunos de las variables que se utilizaron en la construcción de modelos con forzante antrópica y forzante natural, ¿sí? Ven que en la forzante antrópica está la presión demográfica, o sea, el aumento poblacional, la cantidad de los millones de habitantes, que eso guarda relación con tasa de urbanización, agricultura, ganadería, contaminación, deforestación, sobreexplotación. Todas estas son variables predictoras asociadas a la forzante antrópica. Y las forzantes naturales tienen que ver con cambios en la órbita terrestre, cambios en la energía solar, en la composición de la atmósfera, los movimientos tectónicos. O sea, son, digamos, variables que tienen efecto sobre el clima, pero que no son producto de la acción humana, ¿sí? Todos estos cambios climáticos los vemos representados o los vemos con consecuencias en esto que venimos charlando: temperatura, cobertura de hielo, nivel de costa, precipitaciones, sequías, vientos, salinidad del agua. O sea, y esto también un poco se los conté, que hay cambios en la reflexión, en el albedo, en la amplitud térmica, en los gases invernaderos, y en las presiones parciales de gases aerosoles, o sea, gases en suspensión y partículas en suspensión en la atmósfera. Los cambios climáticos, las consecuencias, son las que venimos hablando: cambios poblacionales, cambios en la disponibilidad de hábitat, patrones de distribución, hábitos migratorios, invasiones de especies, extinciones, cambios de patrones de sucesión y zonación, cambios en las relaciones de competencia y de depredación de las especies, cambios en la biodiversidad, cambios en los servicios ecosistémicos. Lo venimos hablando con los ejemplos un poquito, ¿no? Esto que les contaba cuando hablé un poquito de las modificaciones en la pirámide trófica, eso es un cambio a nivel ecosistémico que genera, producto de ese cambio, digamos, a nivel de pirámide trófica, se le pueden producir extinciones, cambios en las relaciones de competencia y depredación entre las especies. Cuando hablamos del ejemplo del oso polar, estamos hablando también de un cambio en las relaciones de competencia entre las dos presas, cambio en la predación, o sea, baja la tasa de predación porque tengo menos osos. O sea, ven cómo el impacto es a nivel ecosistémico, ¿no? Y cambian las relaciones entre las especies. Esto también es un poco o sea, acá ya seguimos, o sea, insistiendo sobre lo mismo, ¿no? Los cambios que se producen a nivel de la biodiversidad es pérdida, alteración y fragmentación de hábitat, o sea, transformación del terreno para el uso avícola, industrial, urbano, para la acuicultura, presas, sistemas fluviales para regadío, energía hidráulica, regulación de caudales, actividades pesqueras dañinas.
sea, cómo todo tipo de actividad producida por el hombre tiene un impacto a nivel hábitat y a nivel ecosistémico, ¿sí? Contaminación es todo lo que se echa en el agua, en el suelo o al aire. Vamos a hablar de esto en la clase que viene un poquito. Especies invasoras es un problema que varias veces en esta materia hablamos, o lo trajeron ustedes al debate. Son especies introducidas, deliberadas o involuntariamente, o sea, de manera voluntaria o involuntaria, en un lugar donde no corresponde a su distribución natural y que se convierten en competidores de las especies originales, digamos, ¿sí? Esto además funcionan como predadores o parásitos de especies autóctonas, que traen un desajuste o un desequilibrio ecológico, ¿sí? Eso tiene impacto sobre la biodiversidad, eso guarda relación con el cambio climático y eso guarda relación con las acciones del hombre, ¿sí? O sea, en este planeta todo tiene que ver con todo. O sea, esa es un poco la idea de que nos tiene que quedar, digamos, de ver ecología, de ver problemáticas ambientales y de ver cómo impacta el cambio climático, ¿sí? O sea, ninguna acción a nivel global, o a nivel regional, o a nivel local, es, digamos, independiente de lo que pasa en el resto de los ecosistemas, ¿sí? O sea, los efectos son interrelacionados. Y la sobreexplotación de poblaciones silvestres, y acá tiene que ver esto con la deforestación, con la caza ilegal, y ahora estamos viendo también, o sea, por ejemplo, la recolección de plantas o animales, diría, para alimentos, y acá incluye el ejemplo de cuando un chino se come un murciélago, ¿sí? O sea, este año estamos experimentando consecuencias impensadas, o sí, en realidad sí pensadas, pero que nunca se creyó que fueran tan nocivas, digamos, o sea, creo que nadie nunca imaginó una pandemia de estas características por el consumo ilegal de especies silvestres, por ejemplo. O sea, esta situación de pandemia no es independiente de un problema ambiental, ¿sí? A eso voy. Chicos, chicas, queda menos de un minuto. Lo voy a aprovechar para despedirme, porque nos reencontramos el miércoles y terminamos la clase ahí. Quedan, creo, muy poquitas diapositivas, ya estamos. Así que les mando un saludo grande. ¿Esto entra en el parcial? Esto sí entra en el parcial, sí, toda esta parte sí. Y la clase que viene de miércoles también. Perfecto. Que tengan buen fin de semana y hablamos cualquier cosita. Coméntenme si queda alguna duda o consulta de las fechas de parciales y recuperatorios, ¿sí? Buen fin de. Buen fin de, que descansen. Saludos, chau, chau. Saludos, chau, chau, saludos. Yo no quise zarparme hablando mucho en la clase, monopolizar la conversación o sobre tirar temas porque no me parece, pero este es un tema que me gusta demasiado. Está buenísimo esto, sí. Está buenísimo, sí, obvio. No, o sea, vamos a hablar la clase que viene, vamos a hablar de la clase de repaso y vamos a hablar del cuatrimestre que viene de estos temas. O sea, a mí también esto me apasiona y es como, digamos, lo importante de esta materia también. Así que vamos a seguir trabajando en esto. Y hay mucho para discutir, hay mucha información y hay mucho para debatir también. Así que, bienvenida siempre la propuesta de debate. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buen fin de. Buen fin de, Santi, nos vemos. Chao, buen fin de.